Bienvenidos una vez más a su serie Elecciones y Democracia. En esta ocasión hablaremos de un tema de sumo interés para nuestra democracia en México y para lo cual vamos a platicar sobre la calificación de la elección presidencial. Para ello contamos con un distinguido invitado, quien se ha desarrollado en el ámbito del Poder Judicial de la Federación principalmente, ha sido juez de distrito, magistrado de circuito, consejero de la Judicatura Federal y actualmente magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico es licenciado por la Universidad Autónoma de Guerrero, además es maestro en Derecho de Amparo y tiene también un doctorado en Ciencias Penales. Además ha publicado diversos y sin número de artículos en revistas especializadas, por citar alguno, el reconocimiento constitucional de candidaturas independientes como un derecho humano. Además, otro sería los datos cuantitativos y aproximaciones cualitativas, equidad y paridad de género. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida al doctor Indalfer Infante González. Muchas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, como se dijo, para hablar de un tema de suma importancia y que le corresponde precisamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral, como es la calificación de la elección presidencial. Así es, magistrado, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, como preámbulo a este gran tema de tanta importancia, la elección presidencial marca un ciclo cada 6 años y por lo cual los invito a ver esta información. De conformidad con la Constitución Federal, el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su elección será directa bajo el principio de mayoría relativa. Entre los requisitos para ser presidente tenemos ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos, haber residido en el país durante todo el año anterior a la elección, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, tampoco estar activo en el ejército, entre otros. La reelección presidencial está prohibida por la Constitución. El Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de organizar la elección y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia encargada de calificar los resultados y la elegibilidad del ganador. En la elección de 2012, el tribunal designó una comisión encargada de formular el proyecto de calificación jurisdiccional de la elección presidencial, integrada por 3 magistrados de la Sala Superior. Magistrado, pues bueno, luego de ver esta información que se acaba de presentar y con el tema que tenemos de la calificación de la elección, nos gustaría que nos platicara qué es la elección, qué es la calificación de la elección presidencial y cuándo inicia esta etapa, cuándo termina, cómo funciona la calificación de la elección, por favor. Sí, cómo no. Bueno, primero diría que la Constitución mandata que se lleven a cabo elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Nacional Electoral, se encarga de llevar a cabo una serie de acuerdos, de lineamientos, con la finalidad de que todo esto se cumpla. Y se establecen plazos como para registrar coaliciones, en caso de que las haya, los periodos en que se tienen que llevar a cabo las elecciones intrapartidistas para seleccionar a los candidatos, el registro de los candidatos, ¿verdad? El periodo de las campañas, el día de la jornada electoral y a su vez el momento en que se tienen que llevar a cabo la realización de los cómputos distritales. También en contra de, si hay inconformidades en relación con estos cómputos, se pueden promover juicios de inconformidad, tanto por cuestiones de irregularidades en los cómputos o por si hay causales de nulidad de la votación recibidas en las casillas. Por lo tanto, yo diría que inicia este cómputo de la elección presidencial cuando culmina la resolución de los juicios de inconformidad. ¿Por qué razón? Porque en estos incidentalmente se pueden ordenar recuentos, ¿sí? Que se hagan nuevamente estos recuentos en los consejos distritales, o también se puede declarar la nulidad de algunas casillas, con lo cual se pueden ver alterados los primeros resultados que las autoridades administrativas habían llevado a cabo.
Entonces, cuando se tiene todo esto es cuando podemos decir que empezamos a realizar el cómputo de esa elección. Y por esa razón hay fechas muy precisas en la ley, ¿no? Hay que tener concluidos, lo ideal es que se tengan concluidos antes del 31 de agosto todos los juicios de inconformidad para poder estar realizando o llevando a cabo la calificación de la elección presidencial a más tardar el propio 6 de septiembre. Pero para esto se lleva una serie de actos. Esto es lo primero, es obviamente el cómputo que se realiza a partir de lo que acabo de comentar, pero en forma práctica ya el momento en que lo desarrolla esta sala superior en una resolución, pues tiene como finalidad ir estableciendo el número de votos que cada partido político o coalición, inclusive cada candidato, pudieron haber obtenido en las elecciones. No, qué interesante lo que nos platica, magistrado. Y bueno, esta organización, desde que comienza la organización, como usted lo dice, de la propia elección es particularmente compleja hasta el día de la jornada electoral. Entonces, nos gustaría que nos compartiera cómo se puede desarrollar o cómo se desarrolla, mejor dicho, e integra el propio cómputo de la elección presidencial, cómo se va dando. Sí, perfecto. Como lo comenté hace un momento, una vez que se resuelven todos estos juicios de inconformidad y se establecen cuáles son las cifras o las sumatorias que deben corresponder a los resultados de las elecciones y qué le corresponde a cada uno de ellos, se va determinando y se establece en la resolución cuál es el candidato, el candidato ciudadano que resultó con el mayor número de votos. Esto es por cuanto hace al cómputo. Estamos hablando de la calificación de la elección presidencial, que no tan solo se constriñe al propio cómputo, sino a realizar precisamente el cómputo, a establecer quién es el ciudadano que obtuvo el mayor número de votos, ¿verdad? Si este ciudadano cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para ser elegible candidato, pero además también se revisa toda la elección para ver si efectivamente se puede decretar su validez. Esto es decir, que efectivamente se hayan respetado todos los principios en materia electoral que establece la propia Constitución. Es decir, que estas elecciones se hayan desarrollado efectivamente con la libertad, que los ciudadanos hayan podido votar con libertad, ¿verdad? Que haya habido equidad en las contiendas. Todos estos principios se pueden examinar para determinar la propia validez de la elección, aunado a los requisitos de elegibilidad de los candidatos. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, los invito a ver las facultades que se tienen en ese sentido del tribunal, como lo dice el señor magistrado, y los invito a ver esta información. Entre las facultades más importantes del presidente de la República tenemos: promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, entre otros. Nombrar, con aprobación del Senado, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Declarar la guerra. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Conceder indultos. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Magistrado, bueno, pues como vimos esta información y lo que nos ha usted venido relatando sobre este tema, en las últimas elecciones presidenciales han sido impugnadas y hemos visto que por una parte en 2006 hubo un tema de recuento de votos, otras elecciones se han tornado, pues se han anulado por el tema de la violación a principios constitucionales. Y me gustaría preguntarle, magistrado, nos compartiera cómo se puede impugnar la elección presidencial, cómo se impugnaría y si nos pudiera compartir algunos ejemplos, si en el caso han habido elecciones que se puedan anular por violación a principios. Sí, por ejemplo, en la forma en que jurisdiccionalmente se puede impugnar es a través del medio de impugnación conocido como inconformidad, y las causales que se establecen precisamente en la ley para declarar la nulidad de una elección presidencial es por ejemplo,
Una causal sería que se decretara la nulidad en el 25% de las casillas instaladas. Sería una causal de nulidad. Otra sería, por ejemplo, que se dejaran de instalar el 25% del número, del 25% del número total de casillas. Y la otra es que fuera inelegible el candidato. Ahora bien, el tema de si se puede anular por cuestión de principios, por violación a principios constitucionales, me parece que es algo que está en la mesa y que hace un momento lo comentaba. Una del análisis prácticamente oficioso que hace la Sala Superior cuando analiza la calificación de la elección presidencial es precisamente lo de su validez, y cuando la analiza a la luz de la validez, realmente lo que está estudiando son estos principios, ¿sí? El principio de que se haya respetado la equidad, por ejemplo, en la contienda, ¿verdad? Es decir, que los que están participando en todo el proceso electoral vayan en igualdad de condiciones, que ninguno tome ventaja sobre otros. Y ahí analiza ciertos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones de reformas que se han realizado precisamente para garantizar esta equidad. Una de ellas es el tema de radio y televisión, el acceso a radio y televisión, ¿verdad? Es algo que no pueden adquirir ni los partidos políticos ni los candidatos, precisamente, ni comprar ni adquirir, precisamente para guardar esta equidad en la contienda. Otro de los aspectos es el uso de los recursos públicos, ¿sí? También la sala analiza en todo el contexto de la elección, sí, que no se haya hecho uso de estos medios y que con ello se haya pues violado la equidad y la imparcialidad que debe haber en los procesos electorales. Por lo tanto, si se dieran de forma generalizada, de forma determinante esta violación a estos principios, pues pudiera darse el caso de que pudiera en el supuesto no calificarse la elección de legal, la elección presidencial. Muy bien, magistrado. No, pues la verdad es que muy vastas las respuestas que nos da para los que nos escuchan y nos ven. Pero bueno, magistrado, yo no me quiero ir sin preguntarle muchas cosas más. ¿Cómo se lleva a cabo el dictamen del que estamos hablando, el dictamen de declaración de validez de la elección de presidente electo? ¿Cómo se da? ¿Dónde se materializa? ¿Dónde se presenta? ¿Quién lo emite? Platíquenos un poco, por favor, sobre ello. Sí, mira, hay casos que efectivamente puede que no estén determinadamente desarrollados en la ley, pero la sala se prepara para esas cosas. En la experiencia pasada, lo que ha ocurrido es que el Pleno designa primeramente a una comisión, ¿sí? Sí. Una comisión instructora que se va a encargar de todo el procedimiento, ¿sí?, de la calificación presidencial y de presentar un dictamen, un proyecto de resolución al Pleno. En este análisis que realiza la sala, pudiéramos decir que tiene varios apartados. Uno de esos apartados sería el cómputo, ¿verdad? El cómputo de los votos, la sumatoria de los cómputos distritales y determinar cuál es la suma de todos los votos, cuántos votos le corresponden a cada partido político, a cada coalición y a cada candidato. Y de ahí determinar cuál es el candidato que obtuvo el mayor número de votos. Para decir eso, ¿sí?, el candidato fulano de tal fue el que obtuvo tantos votos y por lo tanto el mayor número de votos. Pero ahí solo tenemos el cómputo que se realiza. Posteriormente, en otra fase de este procedimiento, se analiza lo que corresponde a la elegibilidad del candidato, ¿sí? Los requisitos que de alguna manera ya conocemos y que están establecidos en el 82 y 83 de la propia Constitución, es decir, que sea mexicano por nacimiento,
de padre o madre mexicana, que tenga una residencia de 20 años en el territorio nacional, ¿verdad? Que haya estado cuando menos el último año, ¿verdad? En el país, y una serie de requisitos adicionales. En el 83 también nos refiere que no puede ser presidente de la República aquel que ya lo haya sido de manera interina o de manera provisional, en la forma en que lo haya sido, ya no puede ser elegible. Entonces, en este otro apartado del dictamen se analizan todas estas particularidades de la elegibilidad, ¿sí? Sí. Además de los que le acabo de comentar, está el caso pues, de ser ciudadano, aunque parezca una redundancia, pero realmente se hace todo el análisis para determinar si es ciudadano, si se ha perdido los… ¿Por qué? Porque hay que analizar si se ha perdido o no los derechos del ciudadano de tal manera que lo pueda hacer inelegible. Y otro aspecto, si tiene un modo honesto de vivir, ¿verdad? Que también es una parte que la sala ya ha examinado y ha establecido cierta doctrina al respecto, pero en conclusión lo ha tomado que se presume, ¿verdad? Se presume que todos tenemos un modo honesto de vivir y que en todo caso, si hubiera algo en contrario, pues sería que se hiciera valer o quien tuviera algo que hacer valer lo tendría que acreditar. Toda esta serie de requisitos se hacen en otro apartado de la propia sentencia. Después de eso viene todo este estudio sobre la validez de la elección, ¿sí? Ya vimos primero los cómputos, que prácticamente pues, es algo material, lo que hay que sumar y restar y poner unas cantidades, ¿verdad? Luego otro donde hay que establecer si se cumplen con los requisitos que se necesitan para ocupar el cargo. Y finalmente estos otros aspectos de la validez de la elección, que es aquí donde creo que oficiosamente la Sala Superior puede hacer todo un análisis, todo un estudio de los principios electorales en materia electoral y determinar si se cumplen. Y ahí, desde ahí, analizar todo el proceso electoral que de alguna manera lo tenemos. Para esto, la Sala Superior puede inclusive pedirle al INE información, las pruebas que considere pertinentes o allegarse de otras pruebas que estén en algunas, con partidos políticos o en alguno de los candidatos, con cualquier otra parte, para resolver en relación con la validez de esta elección, para determinar si efectivamente su desarrollo se llevó a cabo conforme a todos los principios establecidos en la Constitución. Una vez que todo esto está bien, todo esto se cumple, bueno, pues entonces toca hacer la declaratoria de quién es el ciudadano que resulta electo, ¿sí? Y lo dice. Y después de eso también ordena o instruye o le dice a la Cámara de Diputados que expida el bando solemne al respecto. Y bueno, claro, magistrado, muy interesante, pero a ver, platíquenos el tema del bando solemne. ¿Cómo funciona el tema del bando solemne? Sí, en el tema del bando solemne, en mi opinión, es un decreto, ¿sí? Una resolución que emite la Cámara de Diputados para hacer público, para dar a conocer a todos los ciudadanos de México quién es el ciudadano que resultó electo presidente de la República y cuál es el plazo en el cual va a desempeñar ese cargo. El encargo de presidente de la República, efectivamente. Bien, sí. Magistrado, me gustaría preguntarle también en este tema muy emblemático y tan interesante para la democracia de nuestro país, ¿cuál es su sentir respecto al proceso que estamos enfrentando hoy, al proceso electoral 2018, el proceso presidencial 2018? ¿Qué nos podría platicar de eso? Bueno, a mí me parece que van a ser unas elecciones complejas y complejas por el número de elecciones que van a hacer. Estamos en el caso de que es una elección presidencial, ¿verdad? Va a haber elecciones en 30 entidades federativas. Todo eso lo va a hacer muy complejo. Para efectos jurisdiccionales, para efectos del Tribunal Electoral, pues se traduce también en el conocimiento de un sinnúmero
no podemos calcular cuál va a ser el número de asuntos que se puedan promover, pero los que conocerán las salas regionales y los que conocerá la sala superior, pues seguramente, no sé, se pueden hasta quintuplicar de los que actualmente conocen. Y la complejidad, ¿por qué razón? Porque, como usted lo sabe, los plazos para resolver en esta materia son breves, hay que resolver de manera rápida para que no queden firmes, ¿verdad?, ciertas etapas de los procesos y pues bueno, ya no pueda decirse el derecho respecto de esos aspectos y por lo tanto considero que esa es el mayor reto para el tribunal. El mayor reto para el tribunal en estas elecciones va a ser establecer las estrategias necesarias para poder resolver en términos del artículo 17 constitucional, es decir, de manera pronta, completa, los asuntos, de tal manera que los justiciables, quienes acudan al Tribunal Electoral, se sientan escuchados, se sientan satisfechos, bueno, o sea, si no satisfechos, pero cuando menos se les da acceso a la jurisdicción para que sus casos sean escuchados. Interesante, magistrado. Y bueno, ya que hemos tocado el tema de la violación a principios, que usted nos habla de un principio rector, por lo que usted nos comenta, que es precisamente la equidad, dentro de algunos otros más que nos ha usted compartido, ¿usted considera que una elección de esta naturaleza, una elección presidencial, podría llegar a anularse por una violación a principios? Bueno, sin que, por ser un tema académico, sin que constituya, sí, claro, en verdad, adelantarme a un criterio, yo creo que es uno de los aspectos. Toda la sociedad espera que las elecciones se desarrollen de manera respetuosa, de manera limpia, ¿verdad? Que todos los actores políticos y todas las autoridades que intervienen en este proceso electoral hagan lo que les corresponde, pues de manera imparcial, ¿verdad? Entonces, yo considero que algo fundamental para que se legitime una elección es precisamente que se respeten todos sus principios, ¿sí? Si falla uno de los principios, no podemos decir que esa elección fue verdaderamente auténtica, ¿sí? Es decir, si se infringió la equidad, ¿sí?, si hubo parcialidad en el uso de recursos públicos, bueno, pues entonces estamos frente a una violación de ciertos principios y habría que analizar de qué manera esta violación impacta en la elección y si efectivamente la vulnera de tal manera que no hay la certeza de que los ciudadanos hayan acudido a las urnas con auténtica libertad para expresar su voto. Si esto es así, pues tendríamos que hacer, pues, calificar de no legal de esa elección, precisamente por esta violación generalizada a los principios. Y me parece por eso que atendiendo a cada caso concreto, a las circunstancias del mismo y al impacto que esos aspectos negativos pudieran tener en los principios rectores de la materia electoral, pudiera llegarse al grado de declarar o no la nulidad de una elección precisamente por estas cuestiones. Magistrado, lamentablemente el tiempo se nos termina y yo le agradezco mucho que haya aceptado participar con nosotros y darnos esta importante plática sobre el tema de la calificación de la elección presidencial. No me queda más que agradecer a nuestro invitado el día de hoy, al magistrado Indalfer Infante González, por estar con nosotros y platicar sobre el tema de la calificación de la elección presidencial. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos vemos en el siguiente capítulo de Elecciones y Democracia. Hasta la próxima.